bueno, después está esta pieza que es a donde yo quería enfocarme más. Esta se llama Irene, es del año 2016 y la hice a partir de una invitación que me hicieron para el Bicentenario de la Independencia en San Miguel de Tucumán. Eh, Me invitaron a pensar el Bicentenario, entonces en ese momento eh, fue un desafío para mí porque anteriormente nunca había tenido una invitación donde a priori había como un texto de alguna manera que, que me indique por dónde debería ir la creatividad, ¿no? Entonces, en este caso, yo acepté el desafío porque, bueno, era algo nuevo y lo leía el texto un montón de veces, me acuerdo, era algo súper cortito, pero me hizo entender de alguna manera que, que yo no quería contar o ser parte de la narrativa esa de los 200 años que finalmente se estaban festejando, ¿no? Que eran los 200 años de historia de la nación argentina, ¿no? Eh, entonces, ahí fue cuando hice un viraje eh, y empecé a encontrarme con toda eh, con todo un imaginario, un bagaje de piezas que yo siempre las había tenido presente, pero vieron esas cosas que por ahí uno, por ejemplo, se concentra en hacer la obra, ¿no? En eso que llamamos la obra del artista, y por ahí hay cosas que, no sé, de repente mirás, por ejemplo, no sé, mirar telenovelas, pero en tu obra nunca aparece la telenovela, porque pensás que la obra tiene, tiene otro momento, ¿no? Y la telenovela es el momento de la telenovela. Entonces a mí me pasaba una cosa similar, eh, con la arqueología, ¿no? Era algo que a mí siempre me fascinó, pero no estaba es tan presente en mi trabajo de alguna manera. Entonces ahí comencé em, a partir de ese texto comencé a apropiarme cada vez más, ¿no? De este conocimiento, de esta inquietud, inquietudes que yo tenía por la arqueología y además por la historia, sobre todo, ¿no? Yo siempre tuve una fascinación muy grande por entender los procesos históricos y que de alguna manera esos procesos eh, me ayuden a darme cuenta del presente, ¿no? Eh, yo siempre estuve bastante fascinado por saber, por ejemplo, la historia del apellido de mi familia, ¿no? Era algo que me reinteresaba y que me encantaba hacer preguntas a mis familiares cuando nos íbamos al campo. Yo quería ver fotos o saber un poco más de todo ese grupo familiar que era inmenso, ¿no? Estos son detalles de Irene, y es la primera pieza que yo hago, ¿no? Para mí fue muy importante poder hacerla. Esta la hice en Buenos Aires y la trasladamos a Tucumán y la mostré por primera vez allá en mi ciudad. Y tiene el nombre, un nombre personal. Como anteriormente yo le contaba que la performance con la oveja se llamaba Daniel, esta es la segunda vez que yo utilizo un nombre personal para una obra. Y en este caso yo utilicé el nombre de mi madre y de mi hermana mayor para bautizarla, ¿no? Esta es otra pieza que yo hice al siguiente año en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en donde el museo me invitó para que yo pudiese profundizar eso que ellos habían visto por internet, en realidad, porque no lo habían visto en vivo. Eh, y que le parecía que yo podía explotar, ¿no? Esta anterior pieza que se llama Irene. Entonces ahí empezamos a trabajar con Laura Hackel, que fue la curadora de esta exposición, en este proyecto que se llamó Patricia. Ahí como la ven, es una figura que tiene 3,20 m por 1,50 m por 2 metros. Eh,
y por dentro es hueca esta parte, ¿no? Como de la bóveda. Tiene un pisito de ladrillo, como si fuese un horno de barro, otras dos bocas, 8 tetas, eh, y en la parte de atrás tiene este personaje con ese peinado que es como un falo también, y es medio conejo. eh, y, y acá atrás hay un andamio, digo, un encofrado, ¿no? Una especie de encofrado con un colchón de una plaza, con un parlante y un vaso con agua que pasa música. La música que yo escuchaba hasta ese momento, que era una lista de canciones que me encantaban, a un volumen muy bajo. Y acá hay un dibujo con una chocla de albañil, en un alfabeto que yo inventé y que hasta me olvidé, porque en realidad lo inventé y no quería que nadie sepa lo que decía, entonces era algo que solamente quedaba guardado para mí, con una letra que yo me acuerdo de la letra, pero no me acuerdo el signo, la relación con el signo que inventé, ¿no? Entonces, de esto se trataba Patricia, ¿no? Como una suerte de, de tres imágenes que para mí hacían mucha referencia a la música. Mi trabajo, por lo general, hace mucha referencia a la música, eh, porque es un lenguaje que a mí me interesa, donde suceden un montón de cosas que son como físicas y como muy psíquicas también, ¿no? Eh, Sensoriales en el cuerpo, ¿no? Y, y en el recuerdo. También me encanta como esos viajes que te hace tener la música cuando uno la escucha y piensa en otro momento, ¿no? En otra, en una época también. Eh, y a mí siempre me interesó la cuestión simbólica y absolutamente mágica que yo le encuentro al arte, ¿no? Eh, Esta pieza se llama Genealogía de la Forma y es la pieza central de una exposición que hice en Buenos Aires, que se llamó Genealogía de la Forma, que fue una de las muestras más eh, intensas en tanto y en cuanto fue donde encontré, eh, como de alguna manera, el relato discursivo que de alguna manera me otorgaban esta forma, porque yo para hacer estas piezas, lo que hacía yo era mirar las cerámicas precolombinas, observarlas, dibujarlas e intentar tener una experiencia estética en el Museo de Arqueología con esas vitrinas medio abandonadas, medio empolvadas, e insistir, ¿no? Con el ojo, que me comuniquen algo. Entonces, en ese proceso, eh, yo lo que trataba de hacer a través del copiar era de absorber esa información que yo hasta el día de hoy, por ejemplo, considero eh, que no tiene que ver con los elementos que te otorga la antropología o la arqueología, como un conocimiento científico de la interpretación de las piezas, sino con un conocimiento más metafísico, que de alguna manera eh, los que hacemos arte estamos bastante acostumbrados a interpretar las piezas artísticas desde muchos lugares, ¿no? Uno de esos, para mí, tiene que ver cuando uno mira, por ejemplo, una pintura y de repente se siente completamente absorbido por esa imagen que presenta un determinado artista y uno se detiene hasta en los más mínimos detalles de lo que ese espacio de información ofrece, ¿no? Entonces se ve absorbido por la intensidad del rojo, ¿no? De cómo está puesto ese rojo en determinada forma, o cómo respira el azul, ¿no? Eh, y ese viaje plástico que sucede con la experiencia estética es algo que a mí me interesaba que me pase con la cerámica, ¿no? Eh, entonces, lo que yo hacía
en todo esto, de alguna manera, es un trabajo de traducción, no de cambio de escala, ¿no? De copiar una cerámica y cambiar de escala y nada más, ¿no? Sino que yo incorporaba otros elementos, elementos que a mí me interesan mucho, como el dibujo animado, la síntesis, eh, la utilidad, que es algo que a mí me interesa de las piezas, o la presencia o la metáfora de que eso quizás puede usarse, ¿no? Eh, Esta relación con el fuego, que también está completamente presente, ahí se ve un poco mejor. Y esto era una especie de panadería, ¿no? Yo me imaginaba, siempre me imagino cuestiones como muy simples, ¿no? Para abordar todas los proyectos. Ahí se ve cómo era esa disposición medio de templo, ¿no? Medio de escenográfica también, con una luz amarilla y estas dos estufas que están como centinelas acá adelante, de alguna manera están como ahí alimentando la idea, la posibilidad de que ese motor central funcione, ¿no? Por eso está conectado completamente y la insistencia en lo cálido, en el color cálido que tienen como el bronce, cobre, el amarillo, es porque yo quería acentuar, ¿no? Esa funcionalidad de estas piezas eh, que muestran una fortaleza pobre de alguna manera, ¿no? Porque están hechas con materiales bastante simples.